En medio de la imponente sinfonía de la banda real que se elevaba en el aire, entrelazada con el incesante estallido de los flashes de las cámaras que iluminaban la escena con una luz cegadora y efímera, Tom Parker Bowles, el primogénito de la reina consorte Camila, avanzó con una zancada resuelta y una confianza teñida de insolencia directamente hacia el centro de la línea ceremonial. Su presencia, inesperada e incongruente en aquel lugar central del acto, fue el detonante de un drástico cese en el flujo del evento. Un movimiento abrupto y deliberado en dirección al joven príncipe George bastó para congelar a toda la fila de augustas figuras que allí se aglutinaban, sumiendo el espacio en un silencio espeso y opaco, tan denso que parecía ahogar el sonido de los propios latidos. Bajo aquella quietud forzada, cada mirada que se posaba sobre Tom se agudizó, volviéndose inquisitiva, casi cortante, como si intentaran desentrañar el significado oculto de su audaz atrevimiento. Desde el extremo opuesto de la formación, la princesa Ana observaba la escena sin parpadear. Sus ojos, fríos como el acero pulido bajo un cielo invernal, reflejaban una dureza inquebrantable. A lo largo de las décadas, Ana había sido testigo y protagonista de incontables intrigas y maquinaciones ocultas entre los ancestrales muros del palacio, conspiraciones de poder, ambiciones desmedidas y juegos de influencia. Pero esta vez, la inquebrantable severidad que marcaba cada línea de su rostro curtido por los años, lo decía todo, sin necesidad de palabras. Esto era una línea, un límite invisible pero sagrado, que simplemente no se podía cruzar. En lo más profundo de su ser, Ana supo, con una certeza que helaba la sangre, que aquel gesto no había sido en absoluto un arrebato impulsivo o un mero error de protocolo. Era, con una claridad espeluznante, la señal cuidadosamente calculada de una jugada que buscaba poner a prueba los límites mismos del poder de la Casa de Windsor, desafiando su autoridad y estabilidad. Atrapado entre la ineludible lealtad a su familia, encarnada en su afecto por Camila, y el férreo deber que lo unía a la corona y a la nación, el rey Carlos titubeó. Una sombra de perplejidad y angustia cruzó su semblante. Camila, por su parte, permaneció en una quietud absoluta, su rostro una máscara impávida, ajena a la tensión palpable. Sin embargo, una casi imperceptible curva en la comisura de sus labios, una sonrisa fugaz y enigmática, pareció enviar un mensaje cifrado, un guiño subrepticio que solo unos pocos, aquellos que conocían las intríngulis de su compleja personalidad, pudieron descifrar. En una atmósfera tan tensa que parecía a punto de romperse en mil pedazos con el menor roce, cual cuerda de violín estirada hasta el límite, una pregunta colosal flotaba en el aire inminente. ¿Cómo contraatacaría la princesa Ana? Y más aún, ¿quién sería la primera víctima en este peligroso juego de alto riesgo por la corona cuyo premio era nada menos que el futuro de la monarquía británica? Aquella mañana en el Palacio de Buckingham estaba bañada por la inusual y bienvenida luz del sol de Londres, que se filtraba con delicadeza a través de las ramas nudosas de los árboles centenarios, iluminando con un brillo etéreo el solemne jardín conmemorativo dedicado a la inigualable Reina Isabel II. Este evento poseía una profunda significación histórica y emocional, ya que se celebraba para honrar el imperecedero legado de una monarca que había guiado a la nación con mano firme a través de incontables turbulencias y momentos de cambio. Huéspedes de honor de todo el orbe, desde dignatarios hasta figuras influyentes, se congregaban en el lugar, sus voces apenas un murmullo respetuoso en la brisa. La prensa internacional, una multitud bulliciosa de fotógrafos y reporteros, se agolpaba en cada esquina estratégicamente, con sus cámaras listas para capturar cada instante, cada gesto, cada matiz de la trascendental ceremonia. Mientras el príncipe William y la princesa de Gales se encontraban en una crucial gira real por Canadá, fortaleciendo los lazos internacionales de la corona, sus tres hijos, los jóvenes George, Charlotte y Louis, permanecían bajo el cuidado atento de sus abuelos, Su Majestad el Rey Carlos III y la Reina Camila. George,
Un niño de 12 años con unos profundos ojos azules que reflejaban una asombrosa inteligencia y una sonrisa tímidamente encantadora, ostentaba la gravosa responsabilidad de representar a la próxima generación de la realeza. Como segundo en la línea de sucesión al trono, su posición física en el centro de la línea ceremonial no era solo una formalidad, era un símbolo vivo y palpable del futuro de la monarquía. Su pequeño traje, meticulosamente confeccionado a medida, se ajustaba a su figura delgada, y George apretaba el puño con disimulo en un esfuerzo por reprimir los nervios que le roían por dentro. Había sido sometido a un riguroso entrenamiento en el estricto protocolo real desde una edad muy temprana, preparado para cada eventualidad, pero aquel día en particular, además la presión se sentía como un peso inmenso sobre sus pequeños hombros. Sus abuelos, el rey Carlos y su abuela política Camila, eran los anfitriones del evento, y George anhelaba, más que nada, enorgullecerlos con su impecable desempeño. La música orquestal de la banda real continuaba resonando melancólicamente en el aire, sus notas flotando sobre el jardín. Las banderas de la Union Jack con sus vibrantes colores ondeaban suavemente con la brisa. Los invitados ingresaban al jardín uno a uno, sus rostros recibidos con educados asentimientos y sonrisas protocolarias. George permanecía erguido y firme en su posición central. Su sonrisa, aunque natural en apariencia, ocultaba la ansiedad que bullía en su interior. Repentinamente, desde el extremo de la fila, una figura familiar pero inesperada y completamente fuera de lugar hizo su aparición. Tom Parker Bowles, el hijo de Camila de su matrimonio anterior con Andrew Parker Bowles. Tom, un hombre de mediana edad con una apariencia pulcra y cuidada, el cabello canoso salpicado de destellos plateados y una sonrisa que pretendía ser encantadora, era conocido públicamente como un respetado crítico gastronómico y un exitoso autor de libros de cocina. Sin embargo, a menudo era objeto de sospechas y murmuraciones por presuntamente explotar sus conexiones reales para beneficio personal. Lo más problemático de su presencia era que Tom no figuraba en absoluto en el diagrama del protocolo oficial del evento. Su rol, en caso de haberlo, era el de un invitado secundario, no un miembro central de la familia real. No obstante, Tom se aproximó con una fría confianza, sus ojos penetrantes escudriñando la línea de dignatarios como un depredador que selecciona a su presa. A lo lejos saludó con un ademán arrogante a un grupo de reporteros conocidos, su voz retumbando con una autoridad autoimpuesta, un tono que no le correspondía. Muchachos, giren las cámaras para acá. No se pierdan este momento». Mientras los flashes de las principales agencias de noticias estallaban alrededor como fuegos artificiales descontrolados, Tom, con un movimiento rápido y disimulado, se acercó repentinamente a George, insertándose a la fuerza en la posición central que el joven príncipe ocupaba. Colocó su mano sobre el hombro del niño con una presión excesiva, casi asfixiante, causando que George se tambaleara y tuviera que agarrarse del brazo de su hermana Charlotte para mantener el equilibrio. La acción fue hábilmente enmascarada por una falsa sonrisa de cortesía, casi un gesto paternal, pero la brusquedad del movimiento hizo que los invitados cercanos jadearan de asombro y los susurros de estupefacción se propagaran como ondas en el estanque. Con un tono condescendiente y lo suficientemente alto para que los reporteros más cercanos pudieran escucharlo claramente, Tom sentenció con un tono de voz inaceptable. «George, hazte a un lado, por favor. Este lugar necesita a un adulto para que la foto tenga más dignidad». Las palabras, cargadas de un aire autoritario y un descarado desprecio, sonaron como una bofetada en el rostro del niño, como si George fuera meramente un obstáculo insignificante en su calculado plan. El príncipe con tan solo 12 años se sintió como si una mano invisible lo hubiese abofeteado. Su tez palideció, sus ojos azules se abrieron, anegados de una tristeza y una traición inesperadas, y su pequeño corazón se encogió dolorosamente en su pecho. ¿No soy digno? ¿Qué hice mal para que me dijera eso? George pensó en silencio, mientras las lágrimas pugnaban por brotar.
pero se mordió el labio con todas sus fuerzas, esforzándose por mantener la compostura ante las implacables lentes que captaban cada segundo de su angustia. Los reporteros, oliendo el escándalo como perros de presa, compartieron las imágenes online de inmediato, y la etiqueta «Tu realeza menospreciada» explotó en la red social X, acompañada de titulares sensacionalistas que avivaban la controversia. Príncipe George relegado en la ceremonia, la familia real en turbulencias. La princesa Ana observaba desde el lado opuesto como un monolito inamovible. La dama de hierro de la familia real, con décadas de experiencia en el manejo de crisis y la lectura de las intrigas palaciegas, reconoció al instante que aquel acto no había sido un accidente ni un mero desliz. La ira comenzó a surgir dentro de ella como una marea abrasadora y apretó con fuerza el reposabrazos de su silla. Sus nudillos blanquearon. Tom permanecía allí, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios, como si acabara de anotar un punto crucial en un juego de poder peligrosamente alto. Ana sabía que Tom no actuaba impulsivamente. Como hijo de Camila, siempre había buscado formas de insertarse en el centro de atención real, desde escribir libros de cocina hasta asistir a eventos de gala, todo con el fin de elevar su propia posición social y mediática. «Esto es un golpe calculado», pensó Ana, sus ojos convertidos en dagas clavadas en Tom, dándose cuenta de que esta acción no era solo para humillar a George, el símbolo de la estirpe Windsor, sino el primer paso de una conspiración mucho más amplia que podría amenazar el futuro mismo del trono británico. La ceremonia continuó en medio de la música orquestal, pero la atmósfera se había vuelto pesada, como si una tormenta silenciosa se estuviera gestando en el horizonte. Cuando los aplausos conclusivos del evento finalmente resonaron, fuertes pero artificiales, George abandonó la fila en silencio, envuelto en una abrumadora sensación de soledad. Corrió hacia Ana, su voz suave y temblorosa, apenas audible. «Abuela, ¿hice algo mal para que el tío Tom hiciera eso?» El corazón de Ana se sintió atravesado como por un cuchillo afilado. Se arrodilló, abrazando a su nieto con fuerza, sintiendo la pequeña calidez de su cuerpo. «No, querido mío, no hiciste nada malo», susurró, su voz firme pero cálida, enmascarando la rabia que le abrazaba por dentro. «Todo estará bien, te prometo que te protegeré». George asintió, las lágrimas surcándole las mejillas, pero sus ojos brillaban con una tenue esperanza al mirarla. ¿Podría la familia real mantener su estabilidad cuando oportunistas como Tom, respaldados por Camila, buscaban manipular la imagen misma del heredero para satisfacer sus propias y oscuras ambiciones? Ana, con su espíritu de acero y su inquebrantable lealtad al legado de la reina Isabel, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. El camino para descubrir la verdad comenzaba aquí, una senda tensa y solitaria que expondría oscuros secretos y tramas de poder que podrían sacudir los cimientos del palacio. Aquella tarde, mientras el sol se ponía majestuosamente detrás de las antiguas torres del castillo de Windsor, tiñendo el cielo de un rojo ardiente como si anunciara una tormenta inminente, la princesa Ana se encontraba sola en su estudio privado. La cálida luz dorada de la lámpara que pendía del techo iluminaba su rostro, curtido por el tiempo pero marcado por una determinación inquebrantable. Las arrugas delgadas alrededor de sus ojos, surcos profundos en su piel, contaban la historia silenciosa de una vida dedicada por completo a la monarquía y a sus valores. La imagen de Tom empujando a George la perseguía implacablemente, un recuerdo recurrente que se negaba a desaparecer, como una herida abierta que no cicatrizaba, impidiéndole conciliar el sueño a pesar del agotamiento que sentía su cuerpo después de un día tan perturbador. Con los agudos instintos de una mujer que había competido en los exigentes Juegos Olímpicos y había liderado cientos de organizaciones benéficas con una eficiencia admirable, la princesa Ana actuó de inmediato. Llamó a la oficina de protocolo a través de la línea interna, su voz fría y autoritaria resonando en la quietud de la noche. «Traigan todas las grabaciones de la ceremonia de inmediato. Cada ángulo, ni un solo segundo perdido».
El personal, acostumbrado a su estricta disciplina y a la precisión de sus órdenes, se apresuró a reunir las grabaciones de las cámaras de seguridad y las tomas de los medios de comunicación, entregándoselas en menos de una hora. Ana se sentó sola frente a la pantalla, sus ojos agudos como los de un detective analizando la escena de un crimen, reproduciendo el clip una y otra vez, buscando cada detalle, cada matiz. Desde el ángulo principal, vio a Tom Parker Bowles entrar en la fila con una confianza maliciosa, sus ojos insolentes señalando a los reporteros con un calculado asentimiento, como si hubiera orquestado toda la escena de antemano. El momento del empujón fue inequívocamente claro. La mano de Tom apretó el hombro de George con una fuerza malévola astutamente disimulada, empujándolo fuera de su posición central. Ana amplió la imagen, haciendo un zoom. Los ojos de Tom brillaban con un triunfo malévolo. Una sonrisa siniestra se extendía por su rostro mientras reclamaba el lugar de George, el símbolo del futuro de Windsor. El pobre niño, con una expresión de dolor insoportable, se esforzaba por mantener una sonrisa forzada, pero sus ojos traicionaban un profundo dolor y una amarga sensación de traición, como los de un niño pisoteado por un pariente cercano. Decidida a actuar de inmediato, Ana condujo hasta Clarence House esa misma noche, el automóvil cortando el silencio de las calles londinenses, donde el rey Carlos se encontraba descansando. Su hermano la recibió en el acogedor salón, donde crepitaba una chimenea. Su rostro denotaba el cansancio acumulado tras una larga jornada de compromisos y la tensión de haber sido anfitrión. Ana, es tan tarde. ¿Qué es tan urgente?, preguntó Carlos, su voz suave pero teñida de preocupación, mientras sostenía un vaso de whisky escocés como para espantar el agotamiento. Ana no perdió el tiempo, se sentó y le presentó la evidencia sin preámbulos. He revisado las grabaciones de la ceremonia. Tom no fue impulsivo. Deliberadamente empujó a George fuera del centro. Esto es una violación de protocolo, y sospecho que tiene un propósito mucho más profundo. Reprodujo el clip en la pantalla. Su voz, aunque contenida, temblaba con una mezcla de ira y preocupación, señalando cada detalle con la pericia de una abogada en un juicio. Carlos escuchó atentamente, su rostro cambiando de la sorpresa a una creciente ansiedad. Apretó su vaso hasta que sus nudillos se pusieron blancos, sus ojos, un espejo de la duda que lo invadía. Conocía bien a Tom, el hijo de su esposa de otro matrimonio, un hombre ambicioso cuya carrera culinaria se había nutrido o parasitado de sus conexiones reales y que a menudo causaba problemas o situaciones incómodas, pero siempre había tratado de mediar, de resolver todo con diplomacia, impulsado por su profundo amor por Camila. Tom probablemente fue solo un poco impulsivo. No deberíamos darle demasiada importancia para que no afecte a la familia, dijo Carlos, pero su voz carecía de convicción, como si tratara de convencerse a sí mismo. Ana miró directamente a los ojos de su hermano, percibiendo la indecisión y el conflicto interno. Carlos amaba profundamente a Camila, de eso no había duda, pero era dolorosamente consciente de los problemas que provenían de la familia de ella, desde escándalos pasados hasta esfuerzos persistentes por insertarse en las esferas más profundas de la monarquía. Silenciosamente, Carlos sopesó la remota posibilidad de que Tom tuviera otros motivos, quizás para elevar la posición de sus propios hijos, pero no se atrevió a ahondar más, temiendo que la verdad pudiera destruir la frágil felicidad que había construido tras años de escándalos y escrutinio público. Ana abandonó Clarence House con una profunda decepción, como una piedra que le oprimía el pecho. Sabía que Carlos no actuaría de manera decisiva. Su hermano siempre priorizaba la armonía familiar, incluso si eso significaba pasar por alto amenazas potenciales y graves, pero ella era diferente. Ana, con su naturaleza resiliente y su férreo sentido del deber, heredado de sus padres, no se quedaría de brazos cruzados. Caminó por los pasillos tenuemente iluminados, el frío viento colándose por las rendijas, susurrándose a sí misma.
Si tú no proteges a George, yo lo haré. Nuestro nieto merece algo mejor que esto. El público, mientras tanto, estaba en efervescencia por las extrañas imágenes de la ceremonia, con artículos en periódicos como el Daily Mail y el The Sun que cuestionaban las divisiones internas en la Casa Real. Ana comenzó a sospechar que esto no era solo un acto personal de Tom, sino que posiblemente estaba vinculado a Camila y a ambiciones más amplias para elevar la línea Parker Bowles. En esa misma noche, Ana se sentó junto a su ventana, contemplando el oscuro jardín donde las sombras de los árboles se balanceaban como fantasmas del pasado. Pensó en la reina Isabel, su madre, quien siempre había puesto la monarquía en primer lugar, y sintió el peso abrumador de esa responsabilidad más que nunca, como una carga sagrada que debía defender. La verdad estaba emergiendo a través de los videos y las sospechas, y Ana estaba lista para enfrentarla, incluso si eso significaba sacrificar los lazos familiares. La batalla verdaderamente había comenzado, y ella no se detendría hasta que se hiciera justicia. A la tarde siguiente, el sol de verano aún inundaba Clarence House, filtrándose a través de los grandes ventanales y haciendo que las partículas de polvo suspendidas en el aire brillaran con un etéreo resplandor, como si ocultaran los oscuros secretos que se arrastraban silenciosamente dentro del palacio. La princesa Ana, con el andar firme y decidido de una mujer que había dedicado su vida a la monarquía, caminaba por el corredor que conducía a la sala de estar privada de Camila. La acalorada discusión con Carlos la tarde anterior aún la apesadumbraba profundamente. Su intención inicial era reunirse nuevamente con Carlos para discutir un próximo evento benéfico, una ceremonia para honrar a la organización de ayuda humanitaria que ella lideraba con pasión. Sin embargo, al acercarse a la habitación de Camila, el sonido de una puerta inusualmente entreabierta la hizo detenerse en seco. Quizás Camila y Tom estaban demasiado confiados, creyendo que en su propio palacio nadie se atrevería a escuchar a escondidas, especialmente durante el día. Las voces del interior resonaron con una claridad asombrosa, haciendo que el corazón de Ana latiera como tambores de guerra en su pecho. Su aguda intuición, perfeccionada a través de años de competición ecuestre olímpica y liderazgo militar, le señalaba que este era un momento crucial para exponer la verdad. Ana se pegó a la fría pared de piedra, controlando su respiración para evitar cualquier sonido que pudiera delatarla. Sus manos apretadas con fuerza como si quisiera aplastar la ira ardiente que aún sentía por la disputa con Carlos. Sintió la traición expandirse en su interior, pero mantuvo la calma, concentrándose en escuchar cada palabra. La voz de Camila, baja pero afilada como una hoja delgada, emergió de la habitación. Si el público lo ve torpe y débil unas cuantas veces más, dudarán de su capacidad para suceder. La multitud es fácil de influenciar, solo unas pocas imágenes imperfectas bastan para sembrar la semilla de la duda. Ana se puso rígida. La sangre le subió al rostro al darse cuenta de que él era George, su inocente nieto, siendo blanco de una cruel manipulación, como una presa predilecta. Se imaginó el rostro ingenuo de George, y la rabia que la invadía hizo que sus manos temblaran ligeramente. La voz de Tom respondió, con un tono de suficiencia y ambición, como alguien que apuesta su futuro en un peligroso juego de poder. Y entonces mis hijos tendrán la oportunidad de brillar. Con tu posición en la familia real, ¿por qué deberían quedarse siempre en un segundo plano? Camila soltó una risa suave y corta, el sonido áspero como el crujir del hielo. Exacto. No hay necesidad de una confrontación abierta, solo hay que moldear la percepción pública y el tiempo hará el resto. Tom continuó, su voz con un fervor inusitado, como si estuviera diseñando un nuevo imperio. Haré que George parezca fuera de lugar. El empujón de ayer fue solo el comienzo, un cambio de asientos en el próximo evento, unos momentos en los que se siente eclipsado. Los medios escribirán la historia por sí mismos. Así mis hijos serán vistos por el público como parte de la familia real, a la par de George.
Sus palabras estaban repletas de un cálculo frío, propio de un empresario tramando un sucio negocio, sin dudar en mencionar la explotación de la posición de Camila para avanzar sus propios intereses. Ana escuchó cada palabra, su ira como un fuego abrasador que consumía toda contención, haciendo que apretara los puños hasta que sus uñas se clavaran en las palmas de sus manos, dejando marcas rojas dolorosas. Se imaginó a George, el niño de sonrisa tímida y profundos ojos azules que brillaban con esperanza, convertido en un peón en este asqueroso juego de poder. Esto era una conspiración viciosa, no solo para humillar al heredero al trono, sino para amenazar directamente la línea de sucesión Windsor, allanando el camino para la familia Parker Bowles a través del poder de Camila, poniendo en peligro el futuro mismo de la corona. Se preguntó si Carlos estaba al tanto o si estaba cegado por el amor, ignorando estas claras señales de advertencia. Ana se deslizó silenciosamente, su corazón latiéndole como si fuera a estallar, sus pasos pesados sobre la suave alfombra de seda. La puñalada de la traición era profunda, una herida que le atravesaba el alma. Camila, una mujer que había sido desconfiada por la realeza durante décadas debido a su relación clandestina con Carlos, ahora se atrevía a conspirar contra el propio nieto de su esposo, un niño que cargaba las esperanzas de todo un reino. Ana recordó a la reina Isabel, su querida cuñada y monarca, quien le había enseñado que la monarquía era el estandarte de la nación, no un tablero de ajedrez para ambiciones personales. Juró proteger ese legado sin importar el costo o las consecuencias. Ya no podía confiar en Carlos. Su hermano era demasiado débil ante el amor, eligiendo siempre la armonía familiar por encima de la justicia. Después de escuchar aquella conversación maquinadora, la princesa Ana actuó con presteza y decisión, como una general experimentada preparándose para una batalla crucial. Convocó a su ayudante de mayor confianza, un hombre de mediana edad con amplia experiencia en inteligencia obtenida del ejército británico, habiendo servido en misiones secretas en Oriente Medio. Con una voz fría pero cargada de autoridad, le asignó la tarea en su estudio privado de Windsor, escrutar cada actividad comercial, cada conexión social y cada detalle personal de Tom Parker Bowles. No se pierda ni un solo detalle, por insignificante que parezca. Necesitamos pruebas irrefutables para exponerlo. El ayudante asintió, su rostro grave, comprendiendo la seriedad de la situación. Sabía que Ana no era de exagerar, y esta misión podía tener un impacto directo en la seguridad y estabilidad de la monarquía. El informe regresó en pocos días, un grueso dossier que fue colocado sobre el escritorio de Ana junto con archivos digitales seguros. Se sentó en su estudio bajo una tenue luz, hojeando cada página con una concentración intensa, como si estuviera leyendo una novela de crímenes. Primero, el informe reveló una cadena de restaurantes en la que Tom había invertido y promovido como reconocido crítico gastronómico. Pero, detrás del glamour se escondía un importante incidente de intoxicación alimentaria en 2015, que había hospitalizado a decenas de clientes con síntomas graves, desde vómitos incontrolables hasta insuficiencia respiratoria. En lugar de admitir la culpa y compensar públicamente a las víctimas, Tom había utilizado sobornos a la Oficina Local de Seguridad Alimentaria para silenciar el asunto, cubriéndolo con acuerdos extrajudiciales. Peor aún, amenazando a algunas víctimas para que retiraran sus demandas. Ana pensó en las víctimas, gente común, familias corrientes dañadas por las ambiciones lucrativas de Tom, y la ira la llevó a arrugar el papel en sus manos. No solo es codicioso, sino también un desalmado, pensó, imaginando aquellas comidas aparentemente deliciosas que se habían convertido en pesadillas, y preguntándose si Tom usaría tácticas similares en la esfera real. Pero el informe no se detuvo allí. Se adentró en el escandaloso pasado de Tom, revelando el escándalo de drogas de 1999 en el Festival de Cine de Cannes, cuando, a los 24 años, fue acusado de consumir cocaína abiertamente en una fastuosa fiesta e incluso de suministrarla a amigos de la alta sociedad, lo que llevó a un breve arresto.
El incidente conmocionó a los medios de comunicación y los tabloides persiguieron a Tom sin piedad, lo que obligó a Carlos, entonces príncipe de Gales, a intervenir con una severa charla privada, haciendo que se distanciara de la realeza durante un tiempo para reflexionar. Tom no era solo un oportunista en el palacio, sino un hombre de negocios sin ética, que siempre utilizaba el dinero y las conexiones para manipular la verdad, desde encubrir intoxicaciones alimentarias hasta blanquear escándalos personales. Las pruebas indicaban que incluso había estado involucrado en abusos de poder en los negocios para forzar la salida de competidores. Anna recordó a George, el niño, creciendo en un ambiente lleno de complots y engaños, y su corazón se le encogió como por punzadas de agujas. Imaginó cómo podría ser influenciado por figuras como Tom si no era protegido a tiempo, y se preguntó si el pasado de Tom estaba vinculado a los planes actuales. Comenzó a conectar las piezas con una lógica implacable. El empujón en la ceremonia, la conversación secreta con Camila y ahora el pasado plagado de escándalos, desde las drogas hasta los sobornos empresariales, todo demostraba que Tom era una amenaza real. Alguien dispuesto a sacrificar el honor para escalar en el poder, utilizando quizás trucos similares para manipular la imagen real. Anna decidió mantenerlo en secreto por ahora, esperando una oportunidad más propicia para asestar un golpe fatal. Sabía que revelarlo demasiado pronto podría alertar a Camila y Tom, lo que llevaría a más encubrimientos o incluso a represalias. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a ahondar en el pasado de Tom, con viejos artículos sobre el escándalo de Cannes resurgiendo en las redes sociales, y Anna sonrió internamente. La verdad siempre encuentra su camino a la luz. Volvió a llamar a su ayudante. Continué vigilando cada uno de sus movimientos. ¿Estamos cerca del final? Se sentía más segura que nunca, pero también profundamente preocupada por la seguridad de George, temiendo que la conspiración pudiera escalar con pasos más sutiles y dañinos. Pasó tiempo con George contándole historias de la historia real para animarlo, anécdotas sobre la resiliencia de la reina Isabel y su abuela, ayudándolo a comprender que el papel de los herederos no era solo gloria, sino una inmensa responsabilidad. «Serás un gran rey porque tienes un corazón sincero», le dijo Anna, abrazando a George con más fuerza, sintiendo su calidez como un recordatorio del por qué estaba luchando. En las largas noches que siguieron, Anna permaneció despierta, analizando el informe bajo la luz de su escritorio, buscando enlaces ocultos. Descubrió que Tom también tenía vínculos con figuras políticas turbias involucradas en escándalos financieros e incluso acusadas de corrupción, lo que reforzaba aún más las sospechas de que no se detendría en complots familiares, sino que estaba construyendo una red de influencia mucho más amplia. La investigación continuó en secreto, la tensión aumentando como una bomba de tiempo, acumulando energía, lista para explotar en cualquier momento, instando a Anna a acelerar su plan para una confrontación directa con Tom y Camila antes de que pudieran dar su próximo movimiento estratégico. En la ceremonia de los premios a la excelencia juvenil, un evento anual inspirado en el programa de premios Duque de Edimburgo, fundado por el príncipe Felipe en 1956, y que recompensa a los jóvenes por superar desafíos en habilidades, aptitud física y servicio comunitario, la atmósfera en el Palacio de Buckingham era más vibrante que nunca. Los aplausos resonaban a través del gran salón, donde las sonrisas radiantes de adolescentes sobresalientes brillaban bajo las relucientes arañas de cristal. Esta era una ocasión propicia para que la familia real honrara a la generación más joven, con premios de bronce, plata y oro, otorgados como símbolos de perseverancia y autodesarrollo. Invitados importantes desde los principales patrocinadores, como destacados empresarios hasta representantes gubernamentales, abarrotaban la sala, y los medios de comunicación internacionales estaban listos para capturar momentos inspiradores. George, como joven heredero, había sido seleccionado para sentarse en la primera fila de honor, justo al lado de los invitados VIP y los patrocinadores,
una posición que claramente mostraba su papel como símbolo del futuro de la monarquía. George estaba nervioso pero extremadamente emocionado, su corazón latiéndole como un tambor mientras entraba al salón. Apretó la mano de su hermana Charlotte, susurrándole con entusiasmo. «Hoy será muy divertido, Charlotte. Verás a todos aplaudiendo a los hermanos y hermanas sobresalientes». Charlotte asintió, su sonrisa radiante, pero George sentía la pesada presión. Esta era una oportunidad para brillar, demostrando que no era solo un niño real, sino una inspiración para la juventud. Se había preparado a fondo, memorizando un breve discurso sobre la importancia de perseguir metas, inspirado por su bisabuelo, Felipe, el fundador del programa de premios. «Tengo que hacerlo bien por la bisabuela y por el futuro», pensó George, intentando mantener una sonrisa natural a pesar de sus manos ligeramente temblorosas. Justo antes de que la ceremonia comenzara oficialmente, Tom Parker Bowles se acercó al área de recepción con una actitud de seguridad desbordante, como un ejecutivo que preside una reunión crucial. Vestía un traje oscuro. Su cabello canoso le confería un falso aire de autoridad, y su voz resonó con firmeza. «Hay un cambio en la disposición de los asientos, directo desde la oficina de la reina Camila. Es una directriz directa». El personal de recepción, una mujer de mediana edad familiarizada con las estrictas reglas reales, titubeó visiblemente. Sabía que cualquier cambio debía ser aprobado a través de la oficina de protocolo oficial. Pero, bajo la presión del nombre de Camila, cedió de mala gana y con preocupación. La etiqueta con el nombre de George fue cambiada de inmediato, relegándolo a la segunda fila, mientras que el lugar de honor, convenientemente, fue para el nieto de Tom, un niño de unos 10 años, hijo de Tom de su matrimonio con Sarah Weiss, a quien Tom siempre intentaba impulsar hacia el centro de atención real. Mientras los invitados se acomodaban y la ceremonia comenzaba, las cámaras de televisión de cadenas como la BBC enfocaron la primera fila. El rey Carlos, la reina Camila, algunos VIP y los principales patrocinadores, pero ni rastro de George. Él estaba sentado en la segunda fila, intentando mantener la compostura con una sonrisa forzada, pero su corazón se sentía aplastado por la sensación de haber sido apartado, de ser obviado. «Se supone que yo debería estar sentado ahí. ¿Por qué me echaron para atrás? ¿La gente piensa que no soy lo suficientemente bueno?», pensó George, las lágrimas asomando a sus ojos, pero se las tragó, temiendo que cualquier gota fuera capturada y se convirtiera en un titular sensacionalista. El nieto de Tom, sentado en la primera fila, justo delante de George, se giró hacia él con una sonrisa burlona, susurrándole lo suficientemente alto como para que lo oyera. «Siéntate atrás. Este sitio no es para niños como tú». Las despectivas palabras dejaron a George paralizado, y cuando intentó desviar la mirada, el niño levantó la mano como para golpear el hombro de George, pero se detuvo cuando un reportero cercano giró la cámara hacia ellos. George apretó la mano de Charlotte a su lado, susurrándole: «¿Estoy bien?», pero su corazón estaba destrozado, sintiéndose completamente solo, como si su estatus de heredero fuera solo una débil sombra a los ojos del público. Charlotte, con la sensibilidad propia de una hermana mayor, apretó la mano de su hermano con más fuerza, susurrándole: «George, no estés triste, todavía estamos aquí contigo». La princesa Ana, sentada en el lado opuesto con una vista clara de todo el salón, notó la anomalía de inmediato. Vio a Tom de pie en el área auxiliar, sus ojos presumidos escaneando las filas como si saboreara su victoria. La rabia estalló en Ana como un fuego implacable. Agarró el reposabrazos de su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos, su rostro mantuvo la compostura, pero sus entrañas hervían de indignación. «Esto no es un error, es una humillación pública», pensó. La siguiente fase de la conspiración, pensó, vinculándola instantáneamente con el empujón anterior y la conversación secreta que había escuchado. No intervino en el momento, sabiendo que un escándalo a mitad de la ceremonia solo empeoraría las cosas, pero un plan de contraataque se formó claramente en su mente, un movimiento estratégico para asegurar la justicia sin caos. Comenzó a reunir pruebas de inmediato.
acercándose al personal de recepción y registrando su declaración sobre la directriz recibida de la oficina de Camila. La tensión aumentó en las horas siguientes, con Ana contactando a su ayudante para guardar la evidencia de forma segura. La mañana de verano en el castillo de Windsor aún conservaba un ligero frescor de la niebla matutina y la suave luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando las paredes de roble intrincadamente talladas de la era de la reina Victoria. La princesa Ana entró en la discreta sala de reuniones del Consejo Privado, un milenario organismo que data del siglo XIII y que comprende a unos 700 miembros influyentes, como el actual primer ministro, el presidente del Tribunal Supremo, el arzobispo de Canterbury y selectos miembros de la realeza. Normalmente, el Consejo asesora al rey en asuntos nacionales y ratifica órdenes reales. Pero hoy, su misión era diferente: enfrentar una conspiración interna que podría sacudir los cimientos de la sucesión monárquica británica. Retratos de monarcas pasados colgaban en lo alto de las paredes como testigos silenciosos, creando una atmósfera solemne, casi sofocante, donde cada palabra pronunciada tenía un peso histórico. Ana, con su porte firme pero con ojos que revelaban el cansancio de largas noches de investigación, entró en la sala con una gruesa carpeta, cada página el resultado de su persistencia y determinación inquebrantable. Vestía un sencillo traje azul marino que exudaba autoridad y su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido, como el de una guerrera lista para la batalla final. Los miembros del consejo ya estaban sentados alrededor de la larga mesa cubierta con seda roja, sus rostros graves, esperando en silencio. Ana sabía que esta era su única oportunidad para exponer la verdad del complot orquestado por Tom Parker Bowles y la reina Camila, y no permitiría el fracaso. Se mantuvo erguida, respirando hondo para calmarse, luego presentó la evidencia con la agudeza de una abogada experimentada. Primero, proyectó el video de la ceremonia inaugural del Memorial del Jardín. Imágenes nítidas de Tom insertándose en la fila con ojos calculadores, apretando el hombro de George con una fuerza maliciosa, empujando al niño fuera del centro mientras una sonrisa siniestra se dibujaba en sus labios. A continuación, reprodujo la grabación de audio de la conversación secreta desde el pasillo de Clarence House. La voz fría de Camila resonó. Si el público lo ve torpe unas cuantas veces más, dudarán de su capacidad para suceder. Y la ambiciosa respuesta de Tom: y mis hijos brillarán gracias a tu posición en la familia real. Ana hizo una pausa, dejando que los miembros absorbieran el veneno de las palabras. Luego continuó con el archivo de escándalos de Tom. El escándalo de cocaína de 1999 en Cannes. El incidente de intoxicación alimentaria de 2015. Que hospitalizó a decenas de personas, y los sobornos para encubrimientos a través de acuerdos extrajudiciales. Finalmente, presentó la prueba del cambio de asientos en los premios juveniles, con el testimonio del personal de recepción sobre la directriz directa de la oficina de Camila, acompañada de imágenes de George en la fila trasera, su rostro pálido y compungido. La voz de Ana tembló, no por debilidad, sino con una fuerza explosiva contenida. Esto es un complot sistemático para humillar al príncipe George, segundo en la línea de sucesión y símbolo del futuro real, para servir a las ambiciones personales de la familia Parker Bowles. Si lo ignoramos, la confianza pública se desmoronará. El legado de la reina Isabel quedará manchado irreversiblemente. Los miembros, acostumbrados a reuniones ceremoniales, escucharon en silencio atónito, sus rostros pasando de la sorpresa a la gravedad. Algunos hojeaban documentos para verificar la información. Otros intercambiaban miradas preocupadas, reconociendo la magnitud de la amenaza. Un miembro veterano, un exministro del Interior con experiencia en el manejo de escándalos desde la era de la princesa Diana, rompió el silencio con una pregunta aguda. ¿Sabe el rey Carlos? Tenemos derecho a intervenir cuando se trata de la reina. Ana replicó, su voz firme pero teñida de pesar. Mi hermano ha sido informado, pero duda debido a sentimientos personales.
Debemos anteponer los intereses del reino, protegiendo a George de cualquier complot, sin importar la fuente. La discusión estalló con acalorados argumentos sobre las consecuencias diplomáticas de despojar a Camila de sus poderes. ¿Qué pensará el público si atacamos a la reina?, se preocupó un miembro. Pero un juez del Tribunal Supremo rebatió: George es el futuro. No actuar sería traicionar nuestro deber con la nación. Después de horas de tenso debate, la evidencia de Anna, sólida e irrefutable, convenció a todos. El consejo acordó que Tom sería vetado de todas las ceremonias oficiales y eventos familiares. Camila fue despojada de su autoridad sobre la coordinación de invitados y los medios de comunicación. Se emitió una lista de invitados restringida para proteger a los jóvenes príncipes. Anna suspiró aliviada, sintiendo la carga levantarse de sus hombros, pero su corazón permaneció apesadumbrado por la confrontación familiar inminente. La reunión terminó en solemnidad, con los miembros prometiendo mantener el secreto. Anna salió con una sonrisa cansada, llamando a su ayudante, preparada para entregar el veredicto a Carlos y Camila esa misma tarde. La tensión alcanzó su punto álgido, pero se dijo a sí misma: por George, por el legado de Isabel, debo ser fuerte. En Clarence House, la atmósfera en el salón privado se volvió asfixiantemente tensa, a pesar del cálido día exterior y el tenue aroma a rosas que flotaba desde el jardín. La princesa Ana se mantuvo erguida ante el rey Carlos y la reina Camila, sosteniendo el documento del veredicto del Consejo Privado, el sello real brillando a la suave luz como un recordatorio de un poder inquebrantable. Carlos estaba sentado en un viejo sillón de cuero, su rostro lívido como si la vida se hubiera drenado de él, sus manos apretando los reposabrazos hasta que sus nudillos se pusieron blancos, como aferrándose a su último vestigio de calma. Camila, sentada a su lado con una postura rígida, mantuvo la compostura exterior, pero sus ojos brillaban con un sutil desafío, como los de una leona herida calculando el contraataque. Ana leyó el veredicto con voz clara, cada palabra cayendo como afiladas cuchilladas. Tom Parker Bowles queda excluido de todas las ceremonias oficiales y eventos familiares debido a violaciones de protocolo y conspiración para humillar al heredero. La reina Camila queda despojada de su autoridad sobre la coordinación de invitados y los medios reales por participar en este plan. Se aplicará una lista de invitados restringida para proteger al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, garantizando su honor y seguridad. Carlos rompió el pesado silencio, su voz conmovida como si cada palabra fuera forzada a salir. ¿Y te das cuenta de las consecuencias? Nuestra familia se fracturará para siempre. ¿Y qué pensará el público de una monarquía dividida? Su mirada se perdió en el espacio, desgarrado entre su amor por Camila, la mujer que lo había apoyado a través de tantos escándalos, y su deber jurado a la nación británica. Ana replicó, su voz sincera pero inquebrantable, sus ojos encontrando los de su hermano para transmitir su resolución. Carlos, no quiero esto, pero George es el futuro del reino. No podemos permitir que las ambiciones personales lo debiliten, sin importar de quién provengan. Carlos bajó la cabeza, su mano temblaba mientras firmaba el veredicto, pero no miró a Ana, como una admisión de dolorosa derrota, profundizando la grieta en su ya frágil vínculo fraternal. Camila, sosteniendo una taza de té fría que no había tocado, rompió repentinamente el silencio con una voz aguda y amarga. «Entonces, ¿crees que has ganado, Ana? Eres solo una entrometida, siempre viéndote a ti misma como la guardiana del legado, pero estás destruyendo esta familia». Sus ojos recorrieron a Ana como una cuchilla, llenos de hostilidad y cálculo. Sus labios, inicialmente fruncidos en un silencio calculado, ahora estallaron en un desafío abierto. Se puso de pie, la taza temblando ligeramente en su mano, su voz se amortiguó pero siguió siendo venenosa. «No olvidaré esto. La monarquía no es solo la casa de Windsor, y George no seguirá siendo el centro si el público ve la verdadera verdad de lo que somos». Sus palabras fueron como una maldición,
revelando su falta de voluntad para rendirse y su intención de continuar la lucha, pero en las sombras, haciendo que Ana se diera cuenta de que Camila no se rendiría fácilmente. Buscaría en secreto recuperar influencia, quizás a través de conexiones clandestinas o la opinión pública, y Ana debía permanecer vigilante contra complots aún más sofisticados. Una semana después, en la ceremonia en honor a jóvenes científicos en el Museo de Ciencias de Londres, la atmósfera había cambiado notablemente bajo el suave sol de verano, con flores silvestres brotando a lo largo de los caminos como símbolos de renovación. George se encontraba en el centro de la línea ceremonial junto a Ana, quien lo escoltaba como un sólido escudo protector, sus ojos siempre escaneando a la multitud para garantizar su seguridad. Su nuevo traje brillaba bajo las luces y su sonrisa radiante reflejaba la confianza que había recuperado después de días de ansiedad. Tom estaba completamente ausente, ya no podía insertarse en el centro de atención ni causar interrupciones. Camila apareció brevemente en una fila secundaria, su papel ahora meramente ceremonial sin ningún poder de coordinación. Su rostro estaba compuesto, pero sus ojos aún destilaban amargura mientras observaba a George brillar. Los medios capturaron la aplomada elegancia de George con titulares como «El príncipe George lidera el futuro» y «La familia real reafirma su unidad», enfatizando el cambio positivo. El público, que una vez estuvo alborotado por incidentes extraños como el menosprecio real, ahora sentía estabilidad, ajeno a la batalla entre bastidores donde Ana había enfrentado a su propia familia para proteger el legado de la monarquía. Después de la ceremonia, Ana llevó a George al jardín del museo, donde las rosas florecían vibrantemente como símbolos de nueva vida. Su fragancia se extendía en la ligera brisa de verano. Se sentó en un banco de piedra, atrayendo al niño a su lado, y miró sus profundos ojos azules llenos de esperanza. «¿Ves? Hemos superado todos los obstáculos, y lo hiciste muy bien hoy». George sonrió, su voz suave pero firme. «Gracias a ti, ya no tengo miedo. Me esforzaré más para ser digno de todos». Ana abrazó a su nieto con fuerza, sintiendo su calidez, susurrándole: «Serás un rey excepcional. Solo mantén tu buen corazón y aprende de estas duras lecciones». Ese momento le trajo un profundo alivio, pero mezclado con tristeza por las grietas irreparables en la familia. Y Ana sabía que su batalla no había terminado realmente. Sombras como Camila aún acechaban. La monarquía entró en una nueva era, con la coordinación de invitados y medios delegada a un comité independiente, minimizando el riesgo de influencia personal y garantizando la imparcialidad en todos los eventos. Ana continuó como una guardiana silenciosa, reuniéndose regularmente con George, Charlotte y Louis para compartir las historias de la historia real, ayudándolos a mantenerse firmes ante futuros desafíos, desde el protocolo de la corte hasta la presión pública. Les enseñó sobre la lealtad, no solo a la familia, sino a la nación, y el valor de la justicia, lecciones que había vivido a través de esta guerra, convirtiendo experiencias dolorosas en una fuerza inquebrantable. La trama de Tom y Camila se convirtió en una advertencia interna, susurrada en el palacio como una lección sobre cómo la ambición puede destruir el colectivo, y solidificó la posición de Ana como el pilar inquebrantable de la monarquía, lista para sacrificarse para proteger el legado de la reina Isabel II. El futuro del trono, ahora firmemente en manos de George, brillaba más que nunca, gracias a la resiliencia de una mujer de voluntad férrea, la princesa Ana, quien nunca cedió a las sombras de la conspiración y siempre se mantuvo fuerte como un faro, guiando a la realeza a través de cada tormenta. ¿Sientes la conmoción y la indignación por el complot despiadado de Tom y Camila para humillar al príncipe George? ¿O te identificas profundamente con la resiliencia de la princesa Ana al proteger el futuro real? ¿Te hace esta historia cuestionar la unidad de la monarquía británica? ¿O fortalecerá tu fe en la lealtad y la justicia de figuras como la princesa Ana? Teoría Video YouTube. La ira de Ana, la princesa, frena la conspiración que humilló a George. Mota Video YouTube.
Descubre la verdad impactante detrás del escándalo que sacudió a la realeza británica. Este video revela cómo la princesa Ana desentrañó un complot malicioso orquestado por Tom Parker Bowles y la reina consorte Camila para socavar la imagen del príncipe George y poner en peligro la sucesión al trono. Desde un empujón calculante en una ceremonia hasta una conspiración más profunda para manipular la percepción pública, los Windsor enfrentaron una amenaza interna sin precedentes. Exploramos la inquebrantable determinación de la princesa Ana, quien, con su aguda intuición y décadas de experiencia, vio más allá de los incidentes aislados. Sigue paso a paso su investigación secreta, las pruebas incriminatorias que desenterró sobre el pasado turbio de Tom y la dramática confrontación en el consejo privado que culminó en un veredicto histórico. Este relato detalla la tensión familiar, la lealtad dividida del rey Carlos y la fría resolución de Camila, que se negó a ceder. Acompaña a Ana en su lucha por proteger a George, Charlotte y Louis, garantizando que el legado de la reina Isabel II perdure sin mácula. Este es un testimonio de coraje, deber y la férrea voluntad de una mujer que se negó a permitir que las ambiciones personales destruyeran la institución que tanto amaba. No te pierdas este relato fascinante de intriga palaciega, traición y la tenacidad de una princesa. Si te impactó esta historia, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros contenidos sobre la monarquía. Deja tus comentarios abajo. ¿Qué opinas de las acciones de Tom y Camila? ¿Admiras la fuerza de Ana? Tus opiniones son importantes para nosotros.